Básicamente, cuando hablamos del valor esperado, se entiende que es un promedio, ¿sí? O sea, es como la media para lo que son datos no agrupados o datos agrupados. Recuerda que ya hemos comentado lo que eran las medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, que eran las de distribución, ¿no? Entonces, el valor esperado, sea X una variable aleatoria discreta con un conjunto de valores posibles en D y una función masa de probabilidad. La función masa, acuérdate que es una función de densidad. Entonces, o muchas veces le llaman, es la que conoces como función de distribución de probabilidad. O sea, es una distribución de probabilidad. Entonces, habíamos dicho la clase pasada que una distribución de probabilidad es aquella función que asigna una probabilidad a cada uno de los posibles valores de una variable aleatoria. Ajá. Entonces, cuando yo hablo del valor esperado, lo vamos a denotar como la suma de todos los posibles valores de mi variable aleatoria multiplicados por la probabilidad asociada. Es decir, cuando tú multiplicas cada uno de esos valores por su probabilidad asociada y haces la suma de todas esas multiplicaciones, eso te va a dar el valor esperado. Ajá. Entonces, fíjate, vamos a ver un ejemplo para que puedas entender el valor esperado. Dice así, exactamente después de nacer, cada niño recién nacido es evaluado en una escala llamada escala de Apgar. Apgar. Las evaluaciones posibles son 0, 1 hasta el 10. Con la evaluación del niño, determinada por color, tono muscular, esfuerzo para respirar, ritmo cardíaco e irritabilidad, refleja la mejor evaluación posible es 10. Entonces, sea X la evaluación de Apgar de un niño seleccionado al azar, nacido en cierto hospital durante el siguiente año, y supóngase que la función masa de probabilidad de X es, entonces aquí ya te están dando la distribución de probabilidad o función masa de probabilidad. Acuérdate que tiene esos dos nombres, masa o función de distribución. Entonces, aquí te dicen que para la evaluación de cero, la evaluación del niño del término por el color, determinada por color, tono muscular, etcétera, te dice que es del 0 al 10 y las probabilidades asociadas son esas, ¿no? Desde 0.002 hasta 0.01. Obviamente que si hacemos la suma de estas probabilidades, nos tiene que dar 1, ¿verdad? Acuérdate que es una de las principales características de una distribución de probabilidad. Entonces, para calcular el valor esperado o el promedio de la variable aleatoria X, en donde vuelvo a repetir, la variable aleatoria hace la evaluación Apgar de un niño seleccionado al azar. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar el posible valor de la variable aleatoria por su probabilidad asociada, es decir, 0 por 0.002 más 1 por 0.001 más etcétera, etcétera, etcétera. Y al hacer la multiplicación de todo eso y sumar esos productos, me da como valor esperado 7.15. Si tú te das cuenta, para la variable aleatoria 7 es el término con mayor probabilidad, que es 0.37. Por eso el valor esperado es 7, porque tiene el mayor grado de probabilidad. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de calcular el valor esperado de una distribución de probabilidad. Bueno, ahora entonces vamos con el valor esperado de una función. A menudo interesará el valor esperado de alguna función h de x en lugar de x, propiamente dicho. Entonces, lo que vimos anteriormente, lo que estábamos viendo anteriormente, esa fórmula que vimos era para el valor esperado de la variable aleatoria. ¿Sí? Ahora, aquí lo que nos están presentando es el valor esperado de una función de una variable aleatoria. O sea, aquí le vas a aplicar el valor esperado a una función. Si tú te das cuenta, aquí viene en la parte de abajo
están aplicando el valor esperado, pero ya aparece una h de x. Acuérdate que siempre que te manejen h de x, eso no es una multiplicación, es una función. Se dice que y está en función de x. Se dice que y es la variable independiente y que x es la variable dependiente. Entonces, en este caso no le llaman y, le llaman h. H es una función. Entonces, se parece el cálculo al valor esperado de una variable aleatoria, pero difiere un poco, fíjate. Entonces, lo que tenemos aquí, vamos a tratar de entender, aquí hay dos ejemplos muy interesantes. Te dice, suponga que una librería adquiere 10 ejemplares de un libro a 6 pesos, cada uno para venderlo a 12 pesos en el entendimiento de que al final de un periodo de 3 meses, cualquier ejemplar no vendido puede ser compensado por 2 pesos. ¿Sí? O sea, es decir, que primero los das a 6 pesos y al finalizar 3 meses, si no se han vendido, los rematas, ¿no? Entonces, si X es el número de ejemplares vendidos, entonces el ingreso neto, ¿cuál va a ser? Bueno, aquí están manejando el valor esperado. El valor esperado, estarás de acuerdo, lo ven como una función que sería 12 por X. ¿Por qué 12 por X? Porque si tú te das cuenta, el costo de cada uno de los libros, te dicen que es a 6 pesos. Dice, suponga que una librería adquiere 10 ejemplares, bueno, los adquirieron a 6 pesos para venderlos a 12. Entonces, el precio de venta es 12. Ajá. A ellos les costaron 6 pesos, o sea, lo van a vender al doble. Ajá. Y entonces, h de x sería 12 por x, en donde X es el número de ejemplares vendidos, más 2 por 10 menos X. Ajá. Entonces, ¿por qué 10 menos X? A ver, ¿por qué 10 menos X? ¿Quién me dice? A ver, fíjate, vuelvo a leer el texto. Fíjate, suponga que en una librería adquieres 10 ejemplares de un libro a 6 pesos. ¿Sale? Entonces, el costo total, lo que tú gastaste, como adquiriste libros, como adquiriste 10 ejemplares, 10 por 6 son 60 pesos. ¿Sale? Ahora, de esos 60 pesos, cada uno lo vas a vender a 12 pesos. Entonces vas a vender 12 por X cantidades, en donde X es el número de ejemplares vendidos. Más a los 10 libros que tienes, o sea, porque tú dices compraste 10 libros, ¿no? Le vas a restar X, o sea, 10 menos X porque le vas a restar el número de ejemplares vendidos. En total tú tienes 10, al final vas a tener 10 menos los X vendidos. Por eso es 12X, que es el precio por libro de la X cantidad de libros vendidos, más 2 por 10 menos X. ¿Por qué? Porque al finalizar tú ya los vas a vender, cada ejemplar no vendido puede ser compensado por 2 pesos. Por eso al final, ¿cuánto va a ser? 2 por 10 menos lo que se vendió. Ahora sí ya le entendiste un poco más y te queda Sí, ya. 12X. 12X Sí, sí, sí. más 2 por 10 son 20. Y luego te queda 2 por menos X. Entonces 12X menos 2X te va a quedar 10X y 2 por 10 son 20 menos 60, te quedan menos 40. Entonces el valor esperado de esta función es 10x menos 40, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está esa primera parte. Ahora, estamos viendo el valor esperado de una función, o cómo se puede ver el valor esperado visto como una función de la variable aleatoria x. Ajá. Entonces, otro ejemplo dice, sea x el número de cilindros del motor del siguiente carro que va a ser afinado en cierto taller. Entonces, el costo de una afinación está relacionado con x mediante la función h de x igual a 20 más 3x más 0.5 por x cuadrada. Como x es una variable aleatoria, también lo es h de x. Denote esta última variable aleatoria por y. Entonces aquí te dicen, ¿no? Te ponen dos distribuciones de probabilidad y las funciones de masa de probabilidad para x y para y son las siguientes, ¿no? Entonces el valor esperado en y, o sea, para la distribución de probabilidad en y, lo van a manejar de la siguiente manera. Fíjate, lo manejan como una
el valor esperado de h de x. Ajá, acuérdate que h de x es la función 20 más 3x más 0.5 por x cuadrada. Entonces, lo que están haciendo aquí para calcular el valor esperado, pues ellos lo que aplican es la fórmula de valor esperado, que es la misma. Multiplican 40 por 0.5, luego más 56 por 0.3, más 76 por 0.2, ¿no? Ahora, aquí lo que hace notar, es que este valor de 40 es h evaluada en 4. Ajá, entonces, a ver, entonces quiero ver yo cuánto vale h de 4 para que corroboremos que vale esta parte, h de 6 y h de 8. Entonces, ya yo cuando digo hd estoy refiriéndome a que a la función h la voy a evaluar. La voy a evaluar, ¿en qué valores la voy a evaluar? Pues la voy a evaluar en 4, en 6 y en 8. ¿Ok? Entonces, al hacer esa evaluación, fíjate, vamos a verlo. Lo tengo aquí. Entonces, tengo aquí mi función. Entonces, ¿cuánto vale h de 4? Entonces, eso significa h, lo voy a evaluar en 4. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 20 más 3 por 4 más 0.5. En este caso, vamos a poner una potencia. Y sería 4 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tengo, en realidad, ¿quién es esto? Bueno, fíjate, esto es igual a 20 más 3 por 4, 12, más ¿qué? Más un medio, multiplicado por 4 al cuadrado, que es 16, ¿no? Entonces, en realidad, 20 más 2, ¿cuánto es? 20 más 12, perdón, 20 más 12 es 32, ¿no? Entonces tengo 16, que esto va a ser igual a 32 más ¿qué? Un medio de 16, estarás de acuerdo que es 8, y eso es igual a 40. Por eso nos decían en el ejercicio que h de 4 es igual a 40, ¿sí? Entonces, de ahí lo están sacando. Tienen el valor esperado, tienen dos distribuciones de probabilidad, una en X y otra en y entonces el valor esperado en h de X te dicen que es 40, pero te explican, o sea que, ¿cómo te pueden dar el ejercicio? El ejercicio te lo pueden dar nada más con la función, ajá, el costo de una afinación, esta función de distribución, y te pueden dar esta tablita, ¿no? Que sería la distribución de probabilidad para la variable aleatoria X. Y tú tendrías que sacar esta tablita. Ajá. Entonces, Ok. bueno, ahí lo que estamos viendo es que son las mismas probabilidades, ¿te das cuenta? Tanto para la variable X como para la variable Y tengo las mismas probabilidades. Lo que está cambiando son los valores de la variable aleatoria. ¿De qué dependen los valores de la variable Y? Pues Y depende de quién. Pues de cuánto vale X, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, yo no le llamaría tanto Y. Bueno, ¿quién es Y en realidad? Y es en realidad h de x. Es la función de distribución. Ajá, entonces regreso a lo que estaba hablando en esa parte. Fíjate, ya calculé h de 4 y por la misma razón, ¿cuánto valdría h de, cuál era el siguiente valor? H de 6 y cuánto valdría H de 8. Ajá, entonces a ver, H de 6 va a ser igual a lo mismo. Entonces acuérdate que es 20, o sea, mi función no cambia. La función de distribución te la están dando, el problema te la da. Lo que va a ir cambiando son los valores que tú le asignes a la variable aleatoria. Entonces, H de 6, ¿quién va a ser? Pues te queda 20 más 3 por 6, Más 2. más, ¿qué? 6. 0.5
¿por quién? 0.5 por 6, vamos a ponerle paréntesis, al cuadrado, ¿verdad? Entonces, estos valores que estamos sacando están involucrados con la función de distribución de probabilidad. ¿Por qué? Pues porque estamos asignándole un valor de la variable aleatoria, ¿no? Entonces me queda 20 más 6 por 3, 18, más un medio, o 0.5, a mí me gusta más con un medio, se ve más bonito. Un medio por 6 al cuadrado, que sería 36, ¿no? Y entonces en este caso, esto va a ser igual a 38 más 18, ¿no? ¿Eso que es igual? A 56, muy bien. Entonces tengo que h de 6 es igual a 56, que ya me lo ponían ahí ya como la distribución, ¿verdad? Entonces aquí está el valor de 56. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y ya por último, bueno, sacan el otro valor que sería H de 8, ¿no? Y ahí conste que te lo están especificando. H de 4 vale 40, H de 6 vale 56 y H de 8 vale 76. Entonces, cada que yo diga H de algo o F de algo, me estoy refiriendo a que estoy evaluando la función en el posible valor de la variable aleatoria, que son 4, 6 y 8, hablando de X. Y al multiplicar esos valores, o sea, al multiplicar 40 por 0.5, 56 por 0.3 y 76 por 0.2, eso me va a dar el valor esperado, ¿no? Entonces, bueno, aquí, al hacer las operaciones, al multiplicar 40 por 0.5 más 56 por 0.3 más 76 por 0.2, me queda 52 como valor esperado, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo esa parte, ese resultado. De acuerdo con la ecuación, no fue necesario determinar la función masa de probabilidad de Y. En su lugar, el valor esperado deseado es un promedio ponderado de los posibles valores de H de X. Ajá. Entonces es un promedio ponderado. Entonces, si tú te das cuenta, nos dio un valor de los posibles valores de la variable aleatoria en Y. Por eso me dio el valor de 52, ¿no? Que está entre 40 y 76.